Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy tu nombre y hoy les traigo un vídeo que estoy seguro les va a encantar. ¿Están listos para un poco de drama, secretos y, bueno, todo lo que nos gusta de las noticias de celebridades turcas? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas más queridas y mediáticas de la televisión turca, y vamos a analizar a fondo un detalle muy interesante que ha saltado a la palestra recientemente, un detalle que ha encendido las redes sociales y ha hecho que los corazones de los fans vuelvan a latir con fuerza. Y es que, como habrán visto en el título, Demet Özdemir ha revelado un mensaje secreto para Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Y en este vídeo vamos a desglosar la publicación en la que se encuentra este mensaje, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra, para ver si realmente hay algo más que lo que vemos a simple vista. Vamos a sumergirnos en el misterio, a explorar las posibles interpretaciones y a debatir sobre si este mensaje es una simple reflexión o una indirecta cuidadosamente orquestada. Antes de que empecemos y para que no se pierdan nada de este y otros temas emocionantes, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ni un solo vídeo, y estarán al día con todas las novedades del mundo del entretenimiento turco y global. Estén atentos a nuestras próximas entregas, donde seguiremos explorando los entresijos de la vida de las celebridades, destapando secretos y analizando cada detalle que nos permita entender mejor el mundo de las estrellas. Suscríbanse ahora, no se arrepentirán. Bueno, sin más preámbulos, vamos al grano. Para los que no estén tan familiarizados con la historia, demos un breve repaso a los hechos. Demet Özdemir y Can Yaman, dos jóvenes talentos turcos, protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. La serie, una comedia romántica con toques de drama, cautivó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos era innegable, palpable, vibrante y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas de los fans. Se rumoreó, se especuló, se soñó con una relación real entre ellos. Y aunque nunca se confirmó nada oficialmente, la conexión que proyectaban en la pantalla y fuera de ella mantenía a todos con el corazón latiendo con fuerza, alimentando la esperanza de un romance que trascendiera la ficción. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno cultural que catapultó a ambos actores a la fama internacional. Erkencikus no solo les abrió las puertas a nuevos proyectos, sino que también les brindó una legión de seguidores fieles y apasionados, ansiosos por seguir cada paso de sus carreras y de sus vidas personales. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas tomaron caminos diferentes. Ambos tomaron rumbos profesionales distintos, participando en proyectos nuevos y ambiciosos que desafiaron sus talentos y los llevaron a explorar nuevos horizontes. Mantuvieron una agenda muy apretada, dedicándose a sus respectivas carreras y, con el tiempo, las especulaciones sobre su relación se fueron apagando, aunque la llama del recuerdo y del cariño permaneció viva en los corazones de los fans. Y entonces, ¡boom! La publicación de Demet Özdemir ha vuelto a encender la llama. Una publicación que a simple vista podría pasar desapercibida, pero que al ser analizada con detenimiento, revela capas de significado y un posible mensaje oculto que ha generado un gran revuelo en las redes sociales. ¿Qué hay detrás de esa imagen? ¿Qué quiere decir Demet? ¿Está enviando una indirecta a Can? ¿O es simplemente una reflexión personal? Estas son las preguntas que nos vamos a hacer en este vídeo. ¿De qué publicación estoy hablando? Bueno, para entenderlo bien, tenemos que retroceder a ayer, o a un día reciente. Demet Özdemir publicó algo en sus redes sociales, en su cuenta de Instagram, para ser precisos. La imagen que compartió podría parecer una foto más, una instantánea de su día a día. Pero ojo, porque es en los detalles donde reside la magia, donde se esconde la clave del misterio. La imagen muestra a Demet en un entorno, digamos, significativo. Ya sea una foto de ella misma, o una imagen de algún lugar o elemento en específico, lo importante es el contexto, la elección de la imagen y, por supuesto, el pie de foto o la descripción que acompaña a la imagen. Aquí es donde entramos en el análisis más profundo, en la búsqueda de la verdad. La publicación en cuestión tiene, como ya mencioné, un pie de foto, un texto que acompaña a la imagen. Este pie de foto aparentemente inocente, es donde se esconde el famoso mensaje secreto que tanto nos intriga. ¿Y qué dice ese mensaje? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Si bien no puedo saber exactamente lo que decía, por cuestiones de privacidad,
Y para que no haya malentendidos, vamos a usar un ejemplo hipotético para entenderlo mejor, un escenario posible que nos permita adentrarnos en el mundo de las interpretaciones y de las especulaciones. Imaginemos por un momento que el pie de foto decía, recordando momentos especiales, con la luz que siempre brilla en mi corazón. A primera vista puede parecer una frase bonita, genérica, una reflexión personal sobre el pasado. Pero, esperen un momento. Analicemos cada palabra, cada concepto, cada elección léxica. Recordando momentos especiales, ¿a qué momentos se refiere? ¿Son momentos de la serie Erkencicus? ¿Son momentos personales íntimos compartidos fuera del set de grabación? ¿Son momentos con alguien en particular, con una persona específica que ocupa un lugar especial en su corazón? La ambigüedad de la frase es intencionada, invita a la especulación y abre la puerta a múltiples interpretaciones. Con la luz que siempre brilla en mi corazón, ¿a quién o a qué se refiere con esa luz? A una persona, a una emoción, a algo que la inspira. Es una referencia a Can Yaman, a su carisma, a la energía que emanaba en el set de grabación. ¿O es simplemente una metáfora sobre la esperanza, la alegría y la superación personal? El misterio está servido y aquí es donde entramos en el terreno de las interpretaciones, donde cada uno de nosotros, como espectadores, como fans, puede construir su propia narrativa. Para interpretar este mensaje vamos a considerar varios factores clave, que nos ayudarán a desentrañar el significado oculto tras las palabras de Demet. Primero, el contexto general, la situación en la que se produce esta publicación. ¿En qué momento se publica esta imagen? ¿Coincide con algún evento especial, un aniversario, el lanzamiento de un nuevo proyecto, la emisión de un episodio de Erkencicus, o es simplemente una publicación espontánea? Si el contexto es relevante, si existe alguna conexión con el pasado de Demet y Can, las posibilidades de que el mensaje sea algo más que una simple reflexión personal aumentan considerablemente. Segundo, el lenguaje utilizado, la elección de las palabras. ¿Es un lenguaje personal, emotivo con un tono nostálgico? ¿O es un lenguaje más bien formal y distante, que sugiere una falta de cercanía? La forma en que Demet se expresa, el uso de metáforas, de dobles sentidos, de insinuaciones, es fundamental para entender el significado del mensaje. La elección de palabras cuidadosamente seleccionadas puede revelar mucho más de lo que parece a simple vista. Tercero y quizás el factor más importante, las reacciones de los demás, especialmente de las personas cercanas a Demet y por supuesto, de Can Yaman. ¿Qué comentarios han dejado los amigos, familiares y colegas de Demet en la publicación? ¿Hay algún comentario que nos dé alguna pista, que revele algo sobre el significado del mensaje? Y sobre todo, ¿cómo ha reaccionado Can Yaman a la publicación de Demet? ¿Ha comentado, ha dado un me gusta? ¿Ha publicado algo en respuesta, un mensaje, una imagen que complemente o responda al de Demet? La respuesta de Can es crucial, porque puede ser la clave para desentrañar el misterio. En este caso hipotético, si la frase fuera recordando momentos especiales, con la luz que siempre brilla en mi corazón, podríamos interpretar que la frase momentos especiales podría ser una referencia a los tiempos de Erkencicus, un guiño a la nostalgia y a los recuerdos compartidos con Can Yaman. La frase la luz que siempre brilla en mi corazón podría ser una forma sutil, poética y llena de romanticismo, de referirse a Can, a su carisma, a su influencia en la vida de Demet. Sería como un homenaje, un reconocimiento a la importancia que tuvo Can en su vida, tanto personal como profesional. Ahora, ¿por qué decimos que es un mensaje secreto? Porque obviamente Demet Özdemir, siendo una figura pública, una celebridad, no va a publicar abiertamente un mensaje directo a Can Yaman. Estamos hablando de celebridades, de imágenes públicas, de agendas apretadas y de una constante exposición mediática. Pero a través de estas frases poéticas con dobles sentidos, con insinuaciones, es como se comunican en este mundo. Es como lanzar una indirecta, un mensaje cifrado, esperando que el destinatario lo capte, lo entienda, y reaccione de alguna manera. Es una forma de comunicarse sin romper las barreras de la privacidad y de la exposición pública. ¿Y qué hay de Can Yaman? ¿Cómo ha reaccionado él a esta publicación? ¿Ha comentado, ha dado un me gusta? ¿Ha publicado algo en respuesta? Esta es la pregunta del millón, la que nos da la clave para entender el verdadero significado del mensaje. La reacción de Can nos da una pista importante sobre la veracidad de este mensaje, sobre si es una simple reflexión o una indirecta. Si Can ignora por completo la publicación, si no muestra ninguna señal de haberla visto o entendido,
puede que no haya nada más que una simple reflexión personal de Demet, un recuerdo, una nostalgia. Pero si Can reacciona, aunque sea con un simple me gusta o un comentario, la historia cambia por completo. Esto indicaría que la indirecta ha sido captada, que el mensaje ha llegado, y que quizás haya algo más. En el caso hipotético de nuestro ejemplo, si Can Yaman hubiera reaccionado a la publicación con un simple me gusta, o con un emoji de corazón, la especulación sería aún mayor. Los fans empezarían a analizar cada detalle de su reacción, buscando señales, pistas, indicios de una posible reconciliación, de un reencuentro, o al menos de una conexión que sigue viva a pesar del tiempo y de la distancia. Y si, por el contrario, Can Yaman hubiera respondido con un comentario, la locura se desataría. Los foros de discusión, las redes sociales, los medios de comunicación, se llenarían de noticias y especulaciones sobre el futuro de esta pareja, sobre la posibilidad de que el amor que mostraron en la pantalla haya trascendido la ficción. Es importante destacar que todo esto son especulaciones, interpretaciones. No tenemos pruebas concretas de que este mensaje sea un mensaje secreto dirigido a Can Yaman. No tenemos confirmación oficial de que exista una relación amorosa entre ellos. Pero la forma en que se construye el mensaje, el contexto en el que se publica, las reacciones de los fans y la historia previa entre Demet y Can, todo apunta a que hay algo más que una simple publicación en redes sociales. Hay un juego de miradas, de insinuaciones, de mensajes ocultos que mantienen viva la llama de la esperanza. Además, no podemos olvidar que Demet Özdemir y Can Yaman son personas, seres humanos con sentimientos, emociones, y que, como todos nosotros, tienen derecho a recordar, a extrañar, a sentir nostalgia. Y quizás simplemente esta publicación es una forma de expresar esos sentimientos, de compartir un recuerdo, de enviar una pequeña señal a alguien que fue importante en su vida. Una forma de honrar el pasado, de celebrar los buenos momentos y de mantener viva la memoria de un amor que, aunque no se haya concretado, dejó una huella imborrable en sus corazones y en los de sus fans. En definitiva, el mensaje secreto de Demet Özdemir, sea cual sea su contenido exacto, es una muestra más de cómo las redes sociales pueden ser una ventana a la vida de las celebridades, pero también un campo de juego donde la especulación y la interpretación juegan un papel fundamental. Es como un rompecabezas donde cada publicación, cada comentario, cada reacción, es una pieza que nos ayuda a armar la imagen final, a entender el mundo de las celebridades, sus sentimientos y sus relaciones. Es un juego, un enigma, que nos mantiene pegados a la pantalla, ansiosos por descubrir la verdad. ¿Y ahora, qué opinan ustedes? ¿Creen que este mensaje es realmente un mensaje secreto para Can Yaman? ¿Ven algo más allá de las palabras? ¿Qué interpretaciones le dan a la frase hipotética recordando momentos especiales, con la luz que siempre brilla en mi corazón? ¿Creen que hay una esperanza de que esta pareja vuelva a estar junta? Dejen sus comentarios, me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan interesante, tan apasionante. ¿Están de acuerdo con mis interpretaciones? ¿Tienen otras teorías? No duden en compartirlas. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Hemos desglosado la publicación de Demet Özdemir, analizado el mensaje secreto que podría estar escondido, y hemos explorado las posibles interpretaciones, tanto las más obvias como las más rebuscadas. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan emocionado y que hayan aprendido algo nuevo. Espero que este vídeo les haya hecho reflexionar sobre el poder de las palabras, de las imágenes y de las redes sociales en el mundo de las celebridades. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando los secretos del mundo del espectáculo turco y global. Analizaremos las últimas noticias, las relaciones entre las celebridades, los escándalos y las polémicas, y desentrañaremos cada detalle para que ustedes estén siempre informados. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, el mundo de las celebridades siempre tiene algo nuevo que contarnos. Estén atentos.